Y vamos a permitir al Espíritu Santo que hoy nos ministre, hoy hable a nuestros corazones. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la expresión, por sus frutos los conoceréis? ¿La han escuchado? ¿Cierto? ¿Qué significa esa expresión? Se puede saber quién es alguien por lo que produce, por el fruto que produce, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de eso. Y la pregunta que yo quiero que ustedes se hagan en esta mañana es, ¿cuál es tu fruto? No me tiene que responder, pero pregúntese a sí mismo, ¿cuál es tu fruto? Porque el asunto con el fruto tiene que ver con lo siguiente, y es que el árbol bueno da un fruto bueno, el árbol malo da mal fruto o no da fruto, así de sencillo. Así hay dos opciones allí. Hay una historia en la Biblia que me llama mucho la atención. Yo no sé si ustedes la habrán leído, que Jesús tenía hambre y resulta que él estaba cerca de una higuera. ¿Saben qué es una higuera? ¿Alguien sabe qué es una higuera? Da higos, eso es más o menos como las brevas, algo así. Es delicioso ese fruto, es muy rico. Y él se puso a buscar así y no encontró fruto. ¿Y qué hizo Jesús? La maldijo. Uno a veces piensa que Dios solamente bendice, pero miren, en ese caso, Jesús maldijo la higuera. Dios, como bendice, también maldice. Uno no se da cuenta de eso, uno no quiere ver sino el Dios bueno, el Dios que se aguanta todo, el Dios alcahuete, pero uno no se da cuenta que Dios también maldice. Y esto asombró mucho a sus discípulos, porque dice la historia que cuando Jesús maldijo la higuera inmediatamente se secó. ¿Cuál era el poder de Cristo en esa historia tan grande? Y ellos constantemente se hacían preguntas: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Cómo es posible que Jesús hubiera maldecido la higuera y ésta se hubiera secado tan pronto? ¿Quién es este? Pero también la historia de la higuera está en parábola. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 13. Y mientras usted abre su palabra en Lucas capítulo 13, yo le voy a contar una historia de un escritor llamado Esopo. ¿Alguien sabe quién es Esopo? No, bueno, hay que estudiar, hay que averiguar a ver quién es ello. Es un escritor muy famoso, él escribió varias fábulas, y hay una fábula que él escribió, muy interesante, que se llama La zorra y la careta vacía. Ahora, ¿qué es lo que más le gusta a un animal como el zorro, como la zorra? ¿Qué come el zorro? ¿Cómo? Carne, ¿sí o no? Bueno, gallina o lo que sea. No solamente gallina, carne, la carne que le aparezca se la come. Dice la historia: entró un día una zorra en la casa de un actor y después de revisar sus utensilios encontró entre muchas otras cosas una máscara artísticamente trabajada. La tomó entre sus patas y la observó y se dijo: hermosa cabeza, pero qué lástima que no tienes sesos. No te llenes de apariencias vacías, llénate mejor de buen juicio. La historia de esta zorra me llamó mucho la atención. ¿Qué estaba buscando la zorra en esa máscara? ¿Qué estaba buscando? Comida, sesos. Esos animales también comen sesos. Bueno, ¿alguien ha comido sesos fritos? ¿Alguien le ha gustado el seso? ¿No le gusta? Bueno, yo sí he comido seso de vaca frito, es muy rico, muy nutritivo. Pero en el caso de la historia, ella llegó y ella vio una cabeza, ella no vio una máscara. ¿Qué vio ella? Una cabeza. Y una cabeza muy bonita, muy bien conservada. Pero cuando la revisa detenidamente ve que está vacía, que está hueca, que no tiene nada por dentro. Cuando Jesús se acercó a esa higuera, él se acercó con el ánimo de comer algo porque tenía hambre. Uno piensa a veces que Jesús no tiene hambre, Jesús le daba hambre.
Jesús le dio hambre. Y por eso se acercó a la higuera y buscó entre las ramas y lo único que encontró fueron hojas. Y aquí es donde entramos a algo que Jesús dijo en Lucas capítulo 13. Y vamos a leer del verso 6 hasta el verso 9. Dice la palabra del Señor. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Es paradójico encontrar cómo el tema de la salvación está muy relacionado con el tema o el símbolo de los árboles en la Biblia. Es decir, el árbol como tal ha representado algo poderoso en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Empezando, por ejemplo, por el árbol de la vida. El árbol que tomó Adán y Eva, que no deben de haber tomado el árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Cierto? Y es interesante porque la higuera es uno de los primeros protagonistas de la historia de la salvación. ¿Sabía usted eso? El texto más específicamente lo encontramos en Génesis capítulo 3, el verso 7. Si usted ha leído la Biblia, se ha dado cuenta que después de que Adán y Eva pecaron, dice la palabra que allí, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Desnudos. Es decir, que estaban vulnerables, que había mancha en ellos, que había indignidad en ellos. Y dice, cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese fue el primer vestido de moda, esa era la moda de aquella época, hojas de higuera. El primer Arturo Calle de Adán. ¿Cómo se llama la de acá, la diseñadora de acá? Bueno, se me olvidaron las otras diseñadoras de acá. Ese fue el primer grito de moda. Andar con higueras en sus cuerpos, tapando sus cuerpos, con delantales de higueras. Y es paradójico que esto, cuando llega el Señor, los ve así y les llama la atención y les enjuicia su pecado. Esto no fue suficiente. La higuera no fue suficiente para tapar su indignidad. Y por eso dice la Biblia que más adelante el Señor mismo le hizo vestidos de cuero y los vistió con vestidos de cuero. Porque lo que Dios estaba haciendo era no solamente tapando la desnudez de ellos, la vergüenza de ellos, sino también permitiendo, ¿cómo decirlo? Expiando el pecado de ellos a través de un sacrificio. Porque ahí fue el primer sacrificio que se hizo. El primer animal fue sacrificado por el pecado de una parejita llamada Adán y llamado Eva. Y me llama mucho la atención esto porque constantemente uno ve relación de expresiones o de frases respecto a una higuera. Ahora, yo me puse a investigar un poco y resulta que la hoja de higuera es grande, más o menos 30 centímetros, pero la hoja de higuera va ligada al fruto del árbol. Es decir, que se supone que si un árbol tiene muchas hojas es porque tiene muchos frutos. No es lo general, pero en el caso de la higuera es como su particularidad. La higuera cuando está ya lista en sus frutos, las hojas son diferentes, son verdes, son bonitas las hojas. En cambio, cuando ya pasó el tiempo, las hojas son viejas, se comienzan a marchitar. En la parábola de la higuera estéril, que es la que estamos leyendo en el capítulo 13,
encontramos antes de esta parábola algo muy interesante. Y es en el versículo 5, Jesús le dice a sus discípulos: os digo, no, antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Y me llama mucho la atención y vamos a hacer un salto porque el tema de la higuera no solamente está relacionado con esa parte de que el hombre quiere seguridad, porque en la Biblia en muchas ocasiones esto significaba seguridad, significaba libertad, significaba comodidad. Por allá en algunos versículos bíblicos del Antiguo Testamento, por ejemplo en primer libro de Reyes capítulo 4 verso 25, y vosotros estaréis bajo la sombra de vuestra higuera y estaréis seguros y estaréis confiados. Y así dice la palabra acerca de este árbol, que era muy significativo. Yo creo que si Jesús hubiera venido aquí a Colombia, ¿cuál es el árbol más abundante en Colombia? ¿Un árbol de qué? ¿Qué fruto sería el más abundante? El de mango. Entonces podríamos traducirlo a nuestro idioma y podríamos decir: y habitaréis bajo vuestro mango y estaréis seguros y comeréis de su fruto. Qué rico, a mí me gusta mucho el mango. ¿Cuánto les gusta el mango? Amén. Qué delicia. Pero qué triste que cuando Jesús hubiese llegado al hipotético mango, no hubiese encontrado mangos y Jesús lo hubiera maldecido. ¿Sabe qué significa la maldición de Jesús a este árbol? Significa, primero, se iba a secar, no iba a dar más frutos. Segundo, no iba a dar más sombra. Es decir, que para lo único que iba a servir este árbol, una vez Jesús lo maldijo, era para cortarlo y hacerlo leña para el fuego. Ese era lo único que quedó sirviendo ese árbol. En el caso de nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar muy cuidadosos y muy atentos de no recibir maldición de Dios, porque estamos como esa higuera, que estamos llenos de hojas, pero que no tenemos fruto en ellas. Y aquí vamos a adentrarnos un poco más en el contexto de esta historia, porque en el capítulo 13 de Lucas, lo que el Señor nos está diciendo es: prepárense, prepárense, porque en cualquier momento vendrá el dueño del árbol a buscar fruto en ella. De hecho, hay algo interesante en esta parábola, y es que esta parábola se la dijo directamente a los líderes religiosos de Israel que estaban en su momento allí. ¿Saben por qué? Porque en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento la Biblia hacía alusión a la higuera como Israel. Hacía alusión a la higuera como si fuera Israel. Y por allá, bueno, hay un pasaje que es parecido, pero eso habla de una viña, que dice que Israel es como una viña. Una viña que fue plantada y Dios le hizo un huerto y le hizo un cerco y le puso fuentes de agua, y que esa viña finalmente no dio uvas sino frutos amargos. Y Dios decidió más bien quitarle el vallado y comenzar a pisotearla y comenzar a dañarla porque no había dado el fruto esperado. Hay algo interesante en la parábola. Dice: tenía un hombre una higuera plantada, vamos en Lucas 13, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. ¿Se dan cuenta? ¿En dónde estaba la higuera? En una viña. Para que lo tengamos más claro, una viña es una planta diferente, un viñedo es un cultivo diferente. Es como quien dice: en el cultivo de maíz tenía un hombre un palo de mangos. Para que lo entendamos ahí, ¿sí o no? El que lo entendió, ya lo entendimos. En el cultivo de maíz había un palo de mangos. Y resulta que llegó el dueño y vino a buscar fruto en él, y no lo halló. Y aquí es donde empieza a tomar como sentido la historia. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Es decir, mire, ese mango que está allá, ¿no nos ha dado fruto hace cuántos años? 3 años. 3 años.
Pero lo que está diciendo, o lo que nos está expresando, aquí hay dos personajes que uno tiene que tener claros: el dueño de la viña y el viñador. No es lo mismo el dueño de la viña que el viñador. El viñador es el que trabaja en la viña. Podríamos más o menos decir, de acuerdo a lo que el texto nos está planteando, que el viñador viene a ser Jesús. Jesucristo viene a ser el viñador, el que ha cuidado de la viña por tiempos y tiempos y tiempos. Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aquí está escrito abajo. Es decir, que aunque Cristo solo se encarnó por allá en el año 6, 7 antes de Cristo, Él estaba cuidando del pueblo de Israel desde antes, desde la época de Abraham. Desde allí estaba Cristo pendiente de su pueblo, porque estaba tratando de hacer un pueblo apartado para el Señor. Y por eso este pueblo tuvo que experimentar el desierto, tuvo que experimentar el poder de Dios, tuvo que experimentar cosas que ningún pueblo en la tierra ha experimentado. Sin embargo, dice la historia, y me llama la atención, porque en el versículo 7 dice: he aquí hace 3 años. Y todo lo que la Biblia plantea tiene un sentido espiritual muy importante. Dice 3 años. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús, cuánto duró el ministerio de Jesús? ¿Cuánto duró? 3 años. A los 30 años Jesús descendió a las aguas bautismales de Juan el Bautista, pasó al desierto a ser tentado por el demonio y luego de allí salió en victoria a empezar su predicación, su ministerio por Galilea y después por Judea y también por Samaria. Y en todo ese trabajo duró 3 años. Yo quiero preguntarle a usted algo, no me tiene que decir la respuesta. ¿Cuántos años lleva usted de ser cristiano? ¿Cuántos años? No nos podrá decir, ya ni me acuerdo, o desde chiquito. Bueno, la pregunta es, ¿qué fruto tienes hoy para darle al Señor? Porque lo que pasaba con Israel en ese momento es que el Señor llegó a buscar el fruto del ministerio de Jesús, sobre todo en los líderes religiosos, sobre todo en la gente que se creía súper espiritual, en los que se creían dueños de la doctrina. En ellos fue a buscar fruto. Porque Jesús mismo lo dijo muy claro: yo no he venido sino a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y saben qué fue lo que halló? ¿Qué fue lo que halló el dueño de la viña? ¿Qué fue lo que halló? Hojas. Hojas. 3 años Jesús duró predicándole a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a los celotes, al pueblo en general, a todo el pueblo de aquella época, a los enfermos, a los sanos, a los inteligentes, a los no muy inteligentes. Y muchos de ellos eran como esa higuera, llenos de ramas, pero sin fruto. Y nos dice que el Señor, el dueño de la viña, le dijo: córtela. ¿Para qué vamos a seguir con esa higuera ahí? Esa era una expresión clara al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Dios estaba a punto de cortar a Israel de en medio de la faz de la tierra. Dios estaba a punto de cortar al pueblo de Dios de en medio de la faz de la tierra. ¿Y saben por qué Dios no lo cortó? ¿Saben por qué? Porque Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, estaba padeciendo, estaba dando sus últimos suspiros, le dijo claramente al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así como este viñador
levantó su voz y le dijo: no lo hagas, no lo cortes. Déjame que todavía hay un tiempo más. Yo voy a acabar alrededor. Yo lo voy a abonar para que tú puedas ver el fruto. Y si no ves el fruto, córtalo. ¿Qué tan grande es la misericordia del Señor? Y voy aquí a nuestra situación. ¿Qué tan grande es la misericordia del Señor para con cada uno de nosotros? Que el Señor Jesús levanta sus manos al cielo, levanta su voz al cielo y clama por nosotros diciendo: no lo cortes, porque aún he de abonarlo. No lo cortes, porque he aún de hacer algo por esta higuera estéril. No lo cortes. Yo creo que hay algo interesante en todo esto, y es el hecho de que aún la paciencia de Dios no se ha agotado. ¿Se acuerdan que hace más o menos unos 3 domingos estuvimos hablando acerca del tiempo? Hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Eclesiastés capítulo 3. Pues hermanos, les puedo decir con total seguridad, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las señales de los tiempos, que este es el tiempo de comenzar a dar frutos. Es el tiempo de dejar de ser higueras estériles para comenzar a dar frutos de verdadero arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué les estoy diciendo eso? Mateo capítulo 24 es un texto que nos habla acerca del fin del mundo, de los acontecimientos relacionados con el fin del mundo, y plantea claramente todos los acontecimientos que estamos viviendo hoy en día. Habrá pestes, habrá hambres, habrá guerras, habrá ¿qué más? Terremotos. Todo eso lo estamos viendo. Todo lo estamos viendo. Y termina diciendo Jesús en el versículo 32, aprended de la higuera, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y el sentido de los tiempos está ligado a la idea de que las cosas están cambiando, de que ya no estamos en las mismas condiciones de hace 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, de que hay algo que está pasando y que va a conmocionar las naciones de la tierra completamente. Pero yo pregunto una cosa, y vuelvo y le hago la pregunta misma con la que inicié este mensaje: ¿cuál es el fruto con el cual nos vamos a presentar delante del Señor? Si el Señor llegase hoy, y si no llegase hoy, y si hoy fuésemos tomados y nuestra vida terminara el día de hoy, nuestra vida terrenal, ¿con qué fruto llegaríamos ante la presencia de nuestro Dios? ¿Cuál sería el fruto que el Señor Jesús está esperando tomar de nosotros hoy? ¿O estamos como esa higuera estéril? Porque es que aquí hay algo que tenemos que entender, y es lo siguiente: la higuera estéril representa a las personas que aparentan mucho, pero no tienen nada por dentro. Como la máscara que tomó esa zorra, y era muy bonita, es una cabeza bien conservada, decía, pero por dentro no tenía sesos, no había nada que comer dentro de esa cabeza para esa zorra. Como aquella rama de ese árbol al cual Jesús se acercó con hambre, con ese deseo de alimentarse, de saciarse, y lo que observa son solo hojas. Y recuerden lo que ya les había dicho: en la higuera las hojas son símbolo del fruto. Pero cuando Jesús entró a Israel, por ejemplo, cuando Jesús se encontró con Israel,
vio que Israel estaba llena de hojas. Los fariseos estaban llenos de hojas. Los saduceos estaban llenos de hojas. Los herodianos, los celotes, incluso algunos de sus discípulos, bueno, vamos a hablar de Judas Iscariote, estaba lleno de hojas. Porque era más apariencia que verdadero fruto. ¿Cómo reconocer un hombre higuera estéril? Muy fácil. Porque son el tipo de persona que habla y habla y habla y habla mucho, pero hace poco o no hace nada. En la iglesia hemos tenido la posibilidad de recibir una cantidad de personas impresionantes. Y muchos han venido de otras congregaciones, o han venido de otros ministerios, o han venido con muchos estudios. Y me parece muy particular, porque muchos llegan diciendo: pastor, vea, yo sé hacer esto, yo sé cantar, pastor, yo sé predicar, póngame a predicar, pastor. Póngame a hablarle a los hermanos en el púlpito. Pastor, es que yo veo que aquí necesitamos gente como yo. ¿Y sabe qué? Son personas que dicen y se ufanan: y es que yo cuando estaba en la otra iglesia, mejor dicho, ahí teníamos un grupo de 200 personas y yo las pastoreaba y yo las dirigía. Y cuando llegan a este lugar, ¿sabe qué es lo que sucede? Que ni siquiera se congregan. Vienen nomás un día como para que los vean, se echan el champú y bueno, yo voy a esperar a que el pastor me llame a ver si puedo pararme allá a predicar. Pero no vienen a oración, no están en la alabanza, no escuchan una predicación. Hermanos, los invitamos a una actividad de caballeros, no aparecen. Y uno los llama: hermano, ¿qué le pasó? ¿Por qué no vino? Ay, es que hermano, estoy muy ocupado, estoy muy enfermo, y sacan un poco de excusas. Y vuelvo y retomo la idea de Jesús: por sus frutos los conoceréis. Miren, uno no es un árbol. El árbol que da frutos donde lo pongan. ¿Cuántos dicen amén? Donde lo pongan da frutos. Un árbol bueno, por más trasplantado que esté, siempre va a dar frutos buenos. Porque el tema no es en dónde está ubicado, sino es él como árbol. Pero el árbol malo, así lo tenga usted en la mejor tierra, la más abonada, siempre va a dar hojas o va a dar frutos amargos. O no va a dar buen fruto. Uno a veces quiere, y voy a ponerme en el caso de lo que hemos vivido muchos a nivel espiritual. Uno viene a la iglesia y dice: yo quiero predicar, yo quiero pararme ahí donde está el pastor. Yo quiero cantar así como canta el pastor. Yo quiero ser un hombre de ministerio. Dios me ha llamado a ser un hombre de ministerio. Yo te pregunto una cosa: ¿cuáles son tus frutos allí donde estás? ¿Acaso por lo menos tienes una alma? Una. No te estoy pidiendo 20, 30. Una sola alma a la cual estás predicando el evangelio, el cual estás llevando a los pies de Cristo. ¿Acaso le estás compartiendo a tu familia el testimonio de un Dios vivo y verdadero? Porque es que no se trata solamente de decir: yo quiero estar parado allá. Se trata es de vivir lo que yo estoy escuchando y predicando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Jesús le decía a los fariseos, perdón, a los discípulos? Le decía a los discípulos: vean los fariseos, ustedes tienen que escuchar lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque el fruto de ellos es un fruto malo. ¿Cuántos creen esto? Amén. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Y me preocupa que a veces nosotros seamos
la generación de las hojas y no de los frutos. Porque la generación de las hojas se preocupa por estar allí, pegada a la rama, como una hoja, solamente recibiendo, y reciba, y reciba, y reciba. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando un árbol de estos recibe, recibe y no da? ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. No va a pasar nada. A veces se llena de gorgojos, a veces se llena del pulgón ese que acaba con los árboles, o de comején, pero no va a pasar nada. Exactamente. Lo que está sucediendo es que está quitándole la posibilidad a un árbol bueno de crecer en ese lugar y de dar fruto en abundancia. Porque la Biblia nos dice que nosotros estamos llamados como discípulos de Cristo a dar fruto en abundancia. Fruto en abundancia. Diga conmigo, yo estoy llamado a dar fruto en abundancia, porque si no, el Señor me va a cortar. Eso es lo que dice la palabra. Yo no le estoy deseando el mal a nadie, ni que usted se vaya a morir, no. Pero si escuchó lo que dice la Biblia. Le dice el dueño del viñador al viñador: cortemos ese árbol, ¿para qué está ocupando espacio ahí que podríamos tener ahí más maíz? Ese árbol de mango no sirve dando sombra. Tiene que dar sombra y tiene que dar fruto. ¿Para qué lo plantamos ahí? Hay que cortarlo. Ahora, si el Señor viniera hoy por nosotros, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué fruto encontraría nosotros hoy? ¿Qué estaríamos dispuestos a entregarle al Señor? Porque el Señor, el viñador, que es Jesús, les dice: mire, yo lo voy a acabar, yo lo voy a acabar así. Le voy a echar buena boñiga. ¿A quién le gusta que le echen boñiga? O gallinaza. Perfume de gallinaza. ¿Cómo huele la gallinaza? Guácala. Yo creo que es que es admirable el trabajo de los horticultores, porque tienen que tolerar ese olor, el olor del compostaje, de la gallinaza, de la boñiga. Eso no es agradable, para nada es agradable. Pero sabe que a veces Dios nos tiene que tratar tan duro, pero tan duro para que podamos dar fruto, que a veces decimos: ay, es que yo tan de mala en la vida que me tocó. Sí, pregúntese. ¿Serás vos de malas? ¿O será que es que Dios te está abonando para que tú des frutos en abundancia? Porque el tiempo se acorta. No hay más tiempo. Diga conmigo, no hay más tiempo. El tiempo se está cortando. Y yo le voy a decir esto, y el Señor lo tiene muy claro, y el Señor nos lo repite claramente, y es que con Dios es todo o nada. Dios no espera gente ahí media tinta, que medio dé frutos. No. Hay algo, otra cosa interesante de la higuera, que estaba estudiando yo allí. Generalmente la higuera da fruto en dos ocasiones en el año. Uno es en invierno y otro es en verano. Resulta que en invierno, cuando la higuera está en invierno, la higuera da unos frutos, pero no son unos frutos muy buenos. Es un fruto más bien maluco, como amargo. La gente por lo general esos frutos no los coge. O si los coge, los quises para limpiar el árbol. Porque esos frutos tienen que caer, y tienen que caer junto con las hojas del invierno, de manera que en el verano las hojas que crezcan sean hojas tiernas, hojas nuevas, y con ellas lleguen frutos nuevos. El fruto que uno se come de la higuera es el fruto que ella produce en verano. ¿Sí? ¿Y saben cómo es este fruto? Este fruto es delicioso. Este fruto es
es agradable al paladar, este fruto es codiciable, es nutritivo. Y la pregunta que Dios nos está haciendo hoy a usted y a mí es, ¿qué tipo de fruto estamos dando? ¿Fruto de invierno o fruto de verano? ¿Cuál es el fruto que Dios espera recoger en nosotros? En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, vaya conmigo a Isaías capítulo 5. Está la historia que yo les estaba comentando ahorita de Israel, como la viña del Señor. Esta es una de las pocas parábolas que está en el Antiguo Testamento, que dice de la siguiente manera: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y espedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, es decir, uvas amargas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Muy parecido a la parábola de la higuera, ¿cierto? ¿Y saben qué es lo más triste de la historia que estamos analizando? Que la misma parábola de la higuera, o sea, eso fue un cumplimiento, eso fue una parábola profética que se cumplió en el pueblo de Israel. Porque el Señor no solamente les dio la palabra directamente, el Señor Jesús, sino que después dejó a sus discípulos, a los apóstoles, dejó a los 11, para que ellos mismos diesen testimonio, y les dijo, por allá en Hechos capítulo 2, vayan y hagan discípulos. Y tenían que ir primero en Jerusalén, después a Samaria, después a Judea, después a toda Galilea. Ellos tenían que empezar a expandir el mensaje del Evangelio. Y muchos judíos se convirtieron. De hecho, en el primer discurso del apóstol Pedro, el apóstol Pedro, por el que no daban un peso porque negó al maestro, por allá después de que recibió el Espíritu Santo de Dios, en el capítulo 3 nos dice que él se paró y comenzó a predicar la palabra con tal poder y con tal autoridad que 3,000 personas se convirtieron ese día al Evangelio. 3,000 personas. Es decir, el mensaje del Evangelio comenzaba a dar frutos. Pero la pregunta es, ¿estaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, preparado para seguir dando fruto? Porque la historia nos dice y nos cuenta que en cuanto los sumos sacerdotes y las autoridades eclesiásticas de Israel vieron que los apóstoles de Cristo comenzaron a predicar el Evangelio, entonces comenzaron a perseguirlos, comenzaron a maltratarlos, comenzaron a masacrarlos y comenzaron a intentar sacar el Evangelio de Jerusalén. Y la consecuencia, en el año 70 después de Cristo, un ejército romano invade la ciudad de Jerusalén con la orden de destruir el templo, con la orden de derribar todas las murallas de Jerusalén, con la orden de matar a todos los judíos de Jerusalén. Y a partir de ese día, en Israel
cesaron los sacrificios. En Israel cesó el culto y el servicio del templo. Israel quedó como esa viña, pisoteada, hollada y en ruinas por cuenta de su pecado, porque tuvieron la palabra y porque no fueron capaces de dar fruto en abundancia. Lo que estamos viviendo, mis amados, es un jalón de orejas de parte de nuestro Dios a cada uno de nosotros. Pregúntate una vez más, esta es la pregunta que quiero que te lleves hoy: ¿cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu fruto? Porque ya no hay tiempo de esperar. Ya no hay un después me congrego, después voy a la iglesia, después predico el evangelio, después oro, después ayuno. Ya no hay. Porque la Biblia lo dice muy claro: en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá, o la muerte nos sorprenderá. Y sería triste que Dios hallara en nosotros solo hojas y no frutos. El pueblo del Señor, los siervos de Cristo, somos un pueblo llamados a dar frutos y frutos en abundancia. Que la gente nos conozca por el fruto que estamos dando y no por la palabrería que sale de nuestros labios. Finalmente arrastra a veces más el ejemplo que la palabra. Y si usted se levanta con el Señor a luchar la buena batalla de la fe, yo le garantizo, mi hermano o hermana, que usted va a ver resultados en su vida extraordinarios. Va a haber milagros, va a haber proezas. ¿Cuántos quieren un milagro de parte del Señor? Amén. ¿Cuántos quieren un milagro de parte del Señor? Bueno, prepárate, iglesia, prepárate. Porque el primer fruto que tenemos que tener en nuestro corazón es el fruto del arrepentimiento. Yo me tengo que arrepentir de la pereza espiritual. Yo me tengo que arrepentir de la flojera espiritual. Yo me tengo que arrepentir a veces de dejarme llevar por las emociones. Dios quiere un pueblo con verdaderos frutos y sobre todo con verdaderos frutos de arrepentimiento. Yo quiero que usted allí donde está cierre sus párpados. Señor Dios de la gloria, hoy oramos en esta mañana, Padre eterno, y glorificamos tu santo y poderoso nombre, poniendo en tus manos, Padre celestial, el llamado que haces a tu pueblo, el llamado que haces a tu iglesia, el llamado que haces a esta nueva generación de creyentes a ser un pueblo con verdaderos frutos y con verdaderos frutos de arrepentimiento. Hoy estamos delante de tu gloriosa presencia, Padre, orando a ti para que nos dé la oportunidad y el privilegio de ser una higuera con verdaderos frutos, Señor Dios amado, porque el verano está cerca, porque el verano se ha acercado, porque son los tiempos en los cuales, Padre celestial, tu pueblo santo quiere levantarse en bendición. Queremos levantarnos en el poder de tu palabra. Queremos levantarnos en el poder de tu Espíritu. Queremos levantarnos en la salvación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy reconocemos como pueblo santo tuyo, Padre, que hemos errado, Señor, cuando decidimos no dar frutos, Señor Dios de la gloria. Y he aquí el pueblo que necesita de tu gloriosa presencia, de tu gloriosa dirección, para dar frutos
y frutos en abundancia, Padre. No nos dejes caer en la tentación de rendirnos ante la flojera espiritual. Por el contrario, Padre, afiánzanos por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Porque queremos ver, Señor Dios amado, en nuestras vidas fruto y fruto en abundancia. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.